En su combate contra Hulk Hogan en WrestleMania 6, el Ultimate Warrior alcanzó la inmortalidad. Su mayor sueño, ser idolatrado, se hizo realidad. Pero su reto más grande apenas estaba comenzando. Jim Hellwig left and the Ultimate Warrior came home. Ultimate Warrior fue un momento en el tiempo, un superhéroe de cómic. Pero detrás del colorido maquillaje estaba el hombre más odiado en la historia de la lucha libre. You had to be careful when you were talking about the Warrior because you were talking about the man he loved. The way he related to that character in real life was problematic. La filosofía del Warrior se basaba en el hiperindividualismo. Creía en el poder de una sola fuerza imparable, él mismo. Si lograba canalizar el espíritu Warrior, no había límites a lo que podía alcanzar. No, I mean, I can remember back when I was a young kid, being the kid in the wrong place at the wrong time, my dad leaving when I was 12, 13 years old, having self-doubts about myself like any young kid does. You create your own sort of fantasy protector, in a sense, you know, the thing that you connect with to make you strong, to get you through the self-doubts that you have. Jim Hellwig creció en un pueblo rural de Indiana. Era un niño tímido, no tenía muchos amigos y no le interesaban los deportes. Luego su padre lo abandonó cuando tenía 12 años. A veces todavía veía la camioneta de su padre en las calles. El papá de Jim regresaba a beber con sus viejos amigos, pero nunca visitaba a su familia. Jim hervía por dentro. La gente despreciaba a los Hellwig. Le decían que venía de la nada y que allí se iba a quedar. Pero Jim tenía otros planes. The power of the Ultimate Warrior is something that you want to feel, that you want to taste. But he did say, I will, one of these days, be a person that people will remember. He said, I'll guarantee you that people will remember me. En ausencia de su padre, Jim desarrolló una mentalidad que le dio la capacidad de alcanzar cualquier meta que se propusiera. El espíritu Warrior, un fuerte protector, un amigo que le decía que tenía un destino que cumplir. Jim empezó a entrenar con pesas. Aquel niño flacucho se convirtió en culturista. He was just massive, absolutely massive. En un club de striptease en Texas, Jim conoció a una bailarina exótica. He had dreams, he had an intensity, and there was absolutely nothing that was going to stop him from becoming something. Entonces se fue a California, la meca del fisicoculturismo, donde conoció a Steve Borden, alias Sting. This guy was a giant, you know. He wasn't just big, he was kind of freaky. He had a freaky build, a freaky physique. Juntos entraron en la lucha libre y compitieron como pareja, pero no se llevaban bien. He needed to be on his own, and I needed to be. We were going to kill each other, literally, on the road. I didn't have the personality to take it. I didn't like to be handled. And Steve was more that he liked to have his hand held. He was very much so, opinionated kind of a guy, and he was not shy about sharing his opinion. Sting es el primer nombre en una larga lista de luchadores que no tienen nada bueno que decir sobre el Ultimate Warrior. Argumentative, hard to work with, egotistical, untalented guy that all these people had a hand in making a star, and then all he did afterwards was trash him. En 1987, Jim Hellwig firmó con la Federación Mundial de Lucha Libre. No más pintura barata en el rostro, no más agujetas viejas amarradas en sus brazos. Vince McMahon vio el potencial único en él y juntos crearon un personaje inolvidable. Different from everybody else, like a comic book character just walked off the pages. El Ultimate Warrior parecía una figura de acción cobrando vida. Con cada latido hacía vibrar a los aficionados. Era la encarnación de la energía, la intensidad y la pasión. The wildness of this Ultimate Warrior is gonna eat you alive. Pero esta intensidad tenía un origen muy oscuro. He had told me about his grandfathers, that they had died at in their 50s, in their early 50s. And I think there was something about that just
woke him up and scared him. Like, I got to get it all in now because I may not be around that long. Ultimate Warrior estaba atormentado por el destino de una muerte prematura. Esa era la razón por la que ponía cada gramo de fuerza en sus luchas, por la que creaba momentos que vivirían por siempre, porque quería ser recordado. You drank a bottle of fucking wine. That is fucking disrespectful to me, you motherfucker. Más adelante, el Warrior desafió incluso la lealtad de sus seguidores más fieles, con varias polémicas. What's wrong with homosexuality? Hey, look, man, answer the question. He thought in his demented mind he was going to be some kind of motivational person for children and beleaguered people across America. He thought he was better than other people. He didn't want to learn the wrestling business because he didn't like it. I could not wait to fire him. I mean, it gave me great pleasure to fire him and to let him know why I was doing it. Excitación, energía, presión. El Skydome vibraba con la anticipación del main event más grande que podría ofrecer WrestleMania. Ultimate Warrior, I'm gonna ask you, do you want to live forever? Era la noche más importante en la carrera de Jim Hellwig. Esa noche se convertiría en el Ultimate Warrior. For Hogan to do what Hogan did for Ultimate Warrior is a miracle. Hogan passed the torch to Warrior, and at that point, Warrior was at the same level, if not bigger, than Hulk Hogan. Cuando los últimos pirotecnias explotaron y Warrior corrió hacia camerinos con lágrimas en los ojos, no escuchaba nada salvo el latido de su corazón. Era la culminación de sus sueños, ser idolatrado y recordado. He was a moment in time. He was a very colorful, powerful character for a brief moment in time. I've never met or seen a wrestler with less ability than the Ultimate Warrior. La lista de personas que odiaban trabajar con el Ultimate Warrior es larga. There's an unwritten rule in wrestling. The number one thing is you take care of your opponent. He threw that one out the window. En los últimos años de su carrera, André el Gigante estaba con muchos dolores. Le pidió a Warrior que fuera gentil y que no lo golpeara con larillas rígidos, pero Warrior lo ignoró y lo castigó repetidamente con el brazo tendido. Cansado del comportamiento del Warrior, André el Gigante lo noqueó en medio del combate con un solo puñetazo en la cara. Jim's greatest downfall was his inability to see things from somebody else's perspective. He just always thought that his way was the right way. Warrior dijo más tarde que había sido humillado, que trató de aprender algo de todos con los que trabajó, pero no podía mostrarlo. En Dark Side of the Ring, su ex esposa Sherry revela un lado de él que sus colegas nunca llegaron a ver. He was a human being. I mean, he had insecurities. He would come home and I would see the sadness and the insecurity and the self-doubt. He cried. He got frustrated. He wanted to be the best. He put a lot of pressure on himself to be the best. El Ultimate Warrior era un solitario. No convivía mucho con otros luchadores. Tenía su propio camerino privado y prefería mantenerse apartado. There were times where, he was completely isolated. Sometimes he was just really on edge. He had severe anxiety. Era un introvertido. Solo en su vestuario conectaba con el espíritu Warrior, el protector fantástico cuya guía transformó a un niño flacucho en un héroe de cómic. En todo Estados Unidos, los niños usaban sus camisetas y jugaban con sus figuras del Ultimate Warrior. El Warrior estaba especialmente orgulloso de su muñeco Wrestling Buddy. I think Jim was idolized. That filled something up inside of him that he needed. He never really got to be a kid. Came from a broken home. Had to grow up and mature quickly. Jim encontró un amigo en su jefe Vince McMahon.
alguien que quería que él tuviera éxito, alguien cuyo orgullo quería ganarse. Jim and I had this unusual relationship, personally. And we both were on the same wavelength. He was nuts, and I was at the time. I'm not now. But I've looked at him as a relationship that would be sort of mirroring somewhat, of father-son. Vince a menudo lo invitaba a cenar con su familia. El hijo de Vince, Shane, lo veía como a un hermano mayor. My dad was a father figure to many, and definitely was to Warrior. And I think it was just that family dynamic that Jim always aspired to have. Jim decía sentirse como un miembro de la familia. Una vez llamó a Linda McMahon mamá. En respuesta, Linda lo llamó un niño caprichoso. Jim era difícil de tratar y no aceptaba consejos con facilidad. Todos le pedían que bajara un poco la intensidad, que no fuera tan explosivo todo el tiempo, excepto Vince McMahon. Let's try one more with more intensity. Okay. Load the spaceship with the rocket fuel. It was awesome, Pero todo cambió cuando el Warrior perdió el campeonato mundial de la WWF en el Royal Rumble 1991. No era tan versátil en el ring como necesitaba ser, y su resistencia no era suficiente. Como campeón, no podía aplastar a sus oponentes en 3 minutos. Tenía que luchar 15 a 20 minutos en el main event, pero ya estaba exhausto después de su intensa entrada. He would go so crazy that by the time the entrance was over, he was already blown up. He was already tired. I'm gonna take your career. En WrestleMania 7, el Ultimate Warrior tuvo la mejor lucha de su carrera contra Macho Man Randy Savage. Esa vez no corrió al ring. En cambio, conservó su energía preparándose para un combate largo. Randy Savage is really a detail freak, and Randy Savage makes sure that everything was impeccable, and he strategically mapped out every situation. Randy le envió un fax con 29 páginas detallando el plan del combate. Le explicó todo al Ultimate Warrior. Warrior apreciaba a Randy y sabía que era mejor que él, así que lo dejó tomar el control. Esa misma noche, Hulk Hogan derrotó a Sergeant Slaughter para ganar el campeonato mundial. Warrior estaba molesto. Sentía que solo había perdido el campeonato para que después se lo devolvieran a Hogan. Quería una revancha contra Hogan, pero a Vince no le gustaba esa idea, así que cayó al medio parte, sintiéndose traicionado y decepcionado por lo más cercano que había tenido a un padre. This is not somebody you are going to control, and they have to know this. El 10 de julio de 1991, Jim Hellwig envió una carta a Vince McMahon, exigiendo que le pagaran lo mismo que a Hulk Hogan, o no iba a presentarse en el main event de SummerSlam. Ultimate Warrior basically came to me and figuratively put a gun to my head and said, hey, I'm not going to go out and perform unless you pay me X number of dollars. And that's so unprofessional. You just don't do that. Poco antes de SummerSlam, 2 controversias más explotaron. En un aeropuerto, un niño lo reconoció y le pidió un autógrafo. Warrior reaccionó de manera agresiva y lo rechazó. El padre del niño era gerente de un canal de televisión con fuertes lazos con la WWF, así que Vince McMahon obligó al Ultimate Warrior a grabar un video de disculpas. I understand that there comes times in everyone's life when they may regret certain things that they should. Warrior sostiene que no hizo nada malo. Era una etapa increíblemente estresante para él. En menos de un mes tendría todo lo que tenía Hulk Hogan. Y si Vince no le adelantaba $550,000, simplemente no se presentaría en SummerSlam. He thought he was better than other people. He didn't want to learn the wrestling business because he didn't like it. El Ultimate Warrior quería superar a Hulk Hogan en todo, pero lo único que consiguió fue superarlo como el luchador más detestado de todos los tiempos. Después de SummerSlam, estaba programado que comenzara una gran rivalidad con Jake the Snake Roberts. Una vez Jake fue al camerino de Warrior para hablar de los planes. So I came in and he got right in my face and said, let me tell you something. I don't care
anything about your family. I don't care anything about you. I don't care anything about wrestling. I just want to do my shit. I walked out and I was in shock. This jackass to come at me like that was like pissing in my mouth. Llegado el día de SummerSlam, Vince pagó y Warrior participó en la lucha. En backstage, la gente estaba furiosa por la falta de respeto que mostró hacia el wrestling y por el hecho de que Vince lo dejara salirse con la suya. Hard and so disappointing when you take your guys that are loyal to this business and you sacrifice them and they help somebody and spend valuable TV time. And so as soon as he came out of the ring, I could not wait to fire him. I mean, it gave me great pleasure to fire him and to let him know why I was doing it. Vince no lo dejó salirse con la suya. En la carta de despido escribió las palabras siguientes: "Te has convertido en una leyenda en tu propia mente". Lo golpeó justo donde más le dolía, porque era verdad. La suspensión del Warrior significó que la rivalidad planeada con Jake Roberts jamás se llevaría a cabo. To say that I wanted to kill that son of a bitch, I've been putting it lightly. Warrior estaba listo para renunciar, pero Vince lo mantuvo cautivo al negarse a terminar su contrato. Técnicamente, nunca dejó la empresa hasta su regreso en 1992. La reacción del público fue increíble, pero algo no cuadraba. And he had like this singlet with muscles painted on it, which was ludicrous because it still was really big. So a lot of people thought like it was a different Ultimate Warrior. Like the original Ultimate Warrior died, and they got this guy to replace him. Al igual que la teoría de conspiración sobre Paul McCartney de los Beatles, algunos fans pensaron que intentaban reemplazar al Ultimate Warrior con otra persona, quizás alguien menos conflictivo. Años después, la WCW plagió la idea del Ultimate Warrior con un luchador llamado Renegade. Fue un fracaso total. El Ultimate Warrior seguía siendo popular con los fans 2 años después de su gran momento en el Skydome, pero la magia de su primer run no se pudo replicar. Contra todo pronóstico, ahora era aún más impopular entre sus colegas y eso lo afectó duramente. Every time he takes a drug test, he has to list the kinds of medications that he's taking already. By the time we get to late October, he's taking multiple medicines for anxiety, for depression, for insomnia. En noviembre de 1992, tras la caída judicial de los steroid trials contra la WWF, Warrior falló un examen antidopaje y fue despedido. Él creía que lo usaron como chivo expiatorio para mejorar la imagen pública de la empresa. Después decidió establecerse fuera del mundo del wrestling. I started using my character that I spent all those years developing, creating an entrepreneurial project. Se le ocurrió la idea de una serie de cómics ambientada en una galaxia donde enfrentaba adversarios sobrenaturales en su viaje espiritual a través del terreno del testamento. Era su manera única de dar sentido a su vida, encontrar su destino e inspirar a otros a hacer lo mismo. Su objetivo era crear la One Warrior Nation, enseñando a los jóvenes a aprovechar su fuerza interior y seguir su propio camino Warrior, sabiendo que aunque el cuerpo algún día falle, el espíritu perdura. Ultimate Warrior always represented like a true-to-life superhero comic book character. So I wrote the story around this graphically created Ultimate Warrior comic book character. Pero la pintura facial, la imagen y todo el merchandising del Ultimate Warrior estaba registrado como marca de la WWF, así que se vio obligado a volver a la empresa. That's a living cartoon character. It's coming to life. It comes to your hometown. You can get that cartoon character's autograph. There's nothing else like that. El Ultimate Warrior se convirtió en un cartel viviente de sí mismo. Quería dejar huella. I believe in the spirit of warrior within all of us, fulfilling that one destiny you have. Su objetivo era alcanzar la Destrucity, un concepto descrito en sus cómics, el acto de reconciliar su destino con su realidad.
It was another attempt to reinvent the Ultimate Warrior and to rekindle what he once had. En su combate de regreso en WrestleMania 12, no vendió el pedigrí de Triple H y lo derrotó en 96 segundos. En backstage, ni siquiera le dirigió la palabra. Más tarde afirmó que ese trato ayudó a Triple H a forjar el éxito de su carrera. I could probably take a little credit for what he's done in his career, because I know if somebody had done that to me, what I would have done, I would have said to myself, we'll see. Su relación con Vince estaba tensa. Warrior pidió que Linda McMahon fuera su contacto directo, ya que Vince estaba cansado de lidiar con sus largos monólogos y exigencias específicas. Cuando el Ultimate Warrior fue campeón mundial en 1990, tenía su propio camerino privado, un privilegio reservado solo a superestrellas como André el Gigante o Macho Man Randy Savage. Pero en 1996, Vince no le concedió ese privilegio, así que se recluía en un cuarto de utilería o en un pequeño almacén para cambiarse solo. The Undertaker dijo recientemente en su podcast que envió a otros luchadores a interrumpirlo en su vestuario improvisado como una broma a su costa. Menos de 3 meses después de su regreso, el Ultimate Warrior fue despedido. Otra vez. La razón, faltó repetidamente a los house shows en los que debía haber luchado. Jim missed several dates, as I recall, just refused to show up, which is the single biggest no-no you can do in our business. You cannot refuse to show up when you've been advertised. Pero hay más que no se ha dicho. Warrior faltó a los shows después de cierta fecha, la fecha de la muerte de su padre. Falleció en sus 50. Those who forget history have a tendency to repeat it. Jim Hellwig estaba distanciado de su padre. Nunca tuvieron relación cercana. As I recall, he had not seen his dad in over 10 years and could care less about him, and you're going to use this as an excuse. Pero la muerte de su padre lo afectó profundamente. En declaraciones legales después de su despido, dijo, «Me quedan 20 años de vida quizás». No solo arrastraba un historial familiar de muertes tempranas, también sabía que muchos luchadores mueren jóvenes. Vince no lo entendía. Sentía solo resentimiento hacia su propio padre, que había estado ausente hasta que él tuvo 12 años. No creía que los sentimientos del Warrior fueran genuinos. No tenía empatía, solo juicio. So when that love and that adulation wasn't there, he went back to being an 11-year-old boy in the trailer in Indiana whose father just left him. Believe me, brother, I've looked in the eyes of darkness before, and I'm not scared of it, and I never will be with the Warriors behind my back. Tras adquirir los derechos de las marcas asociadas a su personaje, Warrior tuvo una última oportunidad en el wrestling, esta vez en WCW. History tells us, Hogan, that a man's legacy is built from the premise that within his life, the moments lived, once lived, become a piece of his history. El Ultimate Warrior tenía fans muy dedicados, pero sus promos siempre fueron un punto de conflicto. In my final meeting with the gods from the heavens above. Just a lot of real strange things going on there. I think maybe the tassels tied on his arms were cutting off the circulation to his head. Incluso entre luchadores, era considerado un excéntrico. Colegas decían que no necesitaba drogas para estar volado. Algunos han especulado que su estilo errático de hablar podía estar ligado a una psicosis inducida por esteroides. Pleasantries in the entire universe as I feel the injection from the gods above. I only know that the Ultimate Warrior is totally out of control. The virtue of justice unties my hands so that I can continue to fulfill a destiny beckoning the next superhero.
En lugar de unirse a la NWO, Warrior tomó el camino de solitario, OWN, One Warrior Nation, un concepto que más adelante incluyó seminarios motivacionales y asesoría en fitness. Sus fanáticos se sintieron inspirados, pero no alcanzó el éxito en el mainstream que había imaginado. De todos modos, Warrior nunca fue un tipo del mainstream. En octubre de 1998 dejó la lucha libre atrás, sabiendo que su destino iba más allá de esta etapa de su vida. En general, estaba satisfecho con el legado que dejó en el negocio. Mantuvo un gimnasio en Arizona, se volvió a casar y tuvo hijos. Su primer matrimonio se había vino abajo debido a múltiples infidelidades por parte de Warrior. Shari encontró la agenda de su marido. En casi todas las días había un pueblo diferente y el nombre de una mujer diferente. Pero el Ultimate Warrior no repitió sus errores, aprendió de ellos y fue capaz de cambiar. And he stood in front of me and he took my hands. He said, I want to thank you for all these years. I'm so sorry for all the pain that I've ever caused you. And I wish I could have been a faithful husband. And just the fact that he acknowledged that meant a lot to me. And that conversation ended our relationship. Jim Hellwig rompió el ciclo. Fue un buen padre, aunque él mismo nunca tuvo uno. Empezó a pintar, a estudiar por su cuenta historia y literatura y a interesarse por las charlas motivacionales. Dijo que una gran razón por la que sentía ese llamado era su decepción con Vince McMahon. Quería enseñar a la gente a ser mejores que todos los malos ejemplos que había visto en su vida. En 2005 dio una charla en la Universidad de Connecticut. Fue el momento que todo fan teme, cuando su ídolo se revela como cualquier cosa menos un modelo a seguir. That the bum is as legitimate as the businessman? That homosexuality? You don't have no orgasm on me, honey. Okay, what's wrong with homosexuality? Hey, look, man, I am talking. Answer the question. Thought he was going to be a motivational speaker and a coach. He was actually a far right-wing nutcase who hated gay people. Jim llamó a su esposa inmediatamente después del discurso y le contó el desastre. I was really disappointed. And I let him know that. Jim Hellwig went to the beat of his own drum. Whatever that beat was telling him, whether it was good for him or detrimental to him, he went and walked to the beat of his own drum. Tan pronto como WWE se enteró de la polémica, comenzaron a producir un DVD de 94 minutos, titulado La autodestrucción de The Ultimate Warrior. He watched that DVD and that broke a part of my husband that I was never able to fix. Luchadores, comentaristas y responsables de backstage atacaron su legado, destrozaron la imagen de la carrera con la que él estaba satisfecho y lo arrastraron por el fango. They just started criticizing me for no reason. Warrior sentía que no merecía ese trato, pensaba que siempre fue respetuoso, pero sus colegas pensaban lo contrario. Our personality kind of standoffish and very, very hard to deal with. Very hard to get along with, impossible to talk to. And then he was a complete jerk in the ring. Here was the most unprofessional, argumentative, hard to work with, egotistical, untalented guy that all these people had a hand in making a star, and then all he did afterwards was trash him. A lo largo de los años, Warrior criticó a muchos luchadores, con solo 3 excepciones notables: Shawn Michaels, Randy Savage y el Dynamite Kid. Arremetía contra los luchadores bajo contrato de leyenda por seguir subiéndose al ring cuando ya estaban demasiado viejos para hacerlo. Atacaba a los luchadores con problemas de adicciones, llamándolos débiles e inmaduros. Pero sus comentarios de odio no terminaron ahí. Profanó la memoria de las víctimas del huracán Katrina, comparó a los niños negros con monos y cuestionó el valor del movimiento por los derechos civiles. Someone's got to set the record straight. Someone capable
someone wise enough to do it. Si hay algo que conecta todos estos comentarios, es una falta de empatía. Él estaba herido, así que transmitía el dolor. Juzgaba a otros porque fue juzgado. Excluía a otros porque fue excluido. Aquellos que eran débiles o diferentes. Aquellos que no podían defenderse, porque no vivían según los principios que él mismo se imponía. Jim's greatest downfall was his inability to see things from somebody else's perspective. He just always thought that his way was the right way. Ultimate Warrior as an identity. It represents more, on a fundamental level, something or somebody that's willing to stand up and fight for what they believe in, even if they die doing so. Not even the Grim Reaper himself storming to get his hands on my warrior soul to keep me from hearing the battle cries of the warriors. Tras 18 años en el exilio, el Ultimate Warrior regresó a WWE. Nunca se distanció de las posturas que había expresado en su página web. Llamó a la homosexualidad un estilo de vida egoísta y destructivo. Usó insultos raciales e incluso insultó a Bobby the Brain Heenan, víctima de cáncer, cuando estaba muriendo. Muchas publicaciones fueron borradas después. WWE intentaba limpiar su imagen, pero el propio Warrior nunca mostró un verdadero arrepentimiento. You know, I have a lot of emotion about coming back. Al principio, Warrior no quería ser parte del Salón de la Fama. Durante 2 años había dicho que no confiaba en Vince. Su relación estaba manchada por un respeto destruido de raíz, y Warrior seguía herido por el DVD de 2005. It was purposeful that they put the DVD out. It hurt my feelings a lot, man. It hurt me that they did that. Cuando llegó a la arena para su entrada al Salón de la Fama, respiró hondo. Se cruzaba con miradas de desprecio y espaldas vueltas en cada esquina. Muchos pensaban que no había nadie menos merecedor de un puesto en el Salón de la Fama, y en lo más alto de esa lista era uno de sus peores enemigos. I mean, he's a liar, he's a lech, he's a loser, and there's not much more to say. Cuando el egoísmo del Ultimate Warrior lo llevó a ser despedido, Jake Roberts perdió la oportunidad de su vida. I carried that anger for years. Jake no podía esperar a confrontar a Warrior y darle un puñetazo, pero cuando finalmente lo tuvo frente a él, las cosas no salieron como esperaba. Put his hands up, hands, please, just let me do this. I need to apologize to you and your family. That's who I was then, but that wasn't me. Just know that I'm sorry. Another lesson in life, man. That's what I got, a lesson. El Warrior finalmente hizo las paces. También se reconcilió con Hulk Hogan, tras décadas de enemistad. I'm sorry for all the bad stuff that happened to you and stuff, man. It's all good, brother. So just, you're right. The tape never should have been made. This was his moment to set aside the hurt, the ego, the pride, all of the things that had kept him estranged. En su discurso, Warrior dijo que la lucha libre le había enseñado lo que necesitaba para triunfar en la vida. Estaba agradecido con Vince por permitirle explorar a su personaje y llegar tan lejos con él como quisiera. Vince dijo que ese fin de semana fue la única vez en que vio a Warrior realmente en paz consigo mismo y con el mundo. WWE le permitió recuperar su legado, lo que le quitó un gran peso de encima. Tuvo la oportunidad de vivir una vez más el impacto que tuvo en sus fans, como fuerza motivadora, como una figura de acción viviente. That you were caught up in something that was positive and inspiring, that you talked about being a hero in your life, that you could live a heroic life. You talked about that you had a destiny to fulfill, like Ultimate Warrior used to talk about. That your life mattered. 2 días después de su entrada al Salón de la Fama, el Ultimate Warrior hizo una última aparición en Raw. Every man's heart
one day beats its final beat. His lungs breathe their final breath. And if what that man did in his life makes the blood pulse through the body of others, it makes them believe deeper in something than larger than life, then his essence, his spirit, will be immortalized. Ward didn't look healthy that night. Like he had really got fatigued or hadn't been able to sleep or something was off. Trágicamente, el Ultimate Warrior cumplió su destino. Somewhere around 12 hours after that final Monday Night Raw appearance, he was leaving his hotel room, walking to the car the next morning, had a heart attack and died. That's the tragedy of the man's life. When he finally found the love that he couldn't find as a child, and he had nothing left to hate, that's when his heart gave up. Un año después de su muerte, se presentó el Warrior Award para honrar a aquellos que demuestran fuerza, coraje y compasión excepcionales, aunque la compasión nunca fue un rasgo asociado con el Ultimate Warrior. Warrior había firmado para un rol de embajador poco antes de su fallecimiento. Iba a promover esfuerzos filantrópicos alrededor del mundo, aunque no creía en la causa ni tenía sensibilidad cultural. Su blog controvertido fue eliminado, su canal de YouTube tomado por la WWE. Intentaron reescribir la historia del Ultimate Warrior, pero el Warrior sí experimentó una forma de redención. Mentoring and inspiring the young creative people of today's generation to do the work it takes to make a masterpiece of their own light. One warrior nation is a concept for the next generation. The warrior generation. Cuando su padre abandonó a la familia en su niñez, Jim Hellwig sintió que todo el pueblo los miraba por encima del hombro. Eso le dio una coraza, un orgullo con el que enfrentó al mundo para demostrar de lo que era capaz. Un día, habló con la consejera escolar. Ella le dijo que buscara empleo en la fábrica, pero él quería algo más. Never ask for advice. Never. Never ask anybody for advice. Never ask for help. Never ask for any guidance. Do the fucking work. Get fucking raw. And get fucking intense. Get angry and aggressive. And make it fucking happen. For yourself. Como orador motivacional, enseñaba a otros a canalizar el espíritu warrior y a vivir su vida al máximo, a su manera única. Like you're shitting over a hole. Filling your ass so you can get ready for the fucking that you're gonna get when you're not prepared. I want you to live powerful lives. I want you to be the best in the fucking world. Warrior creía que cada persona tiene un destino que cumplir. I don't care when your life clock started ticking. You can start fucking right now today. Don't fail yourself today. Esto era lo que más amaba de ser el Ultimate Warrior. Hacer que la gente creyera en una versión de sí mismos mejor de lo que eran en ese momento. Y ninguna controversia en el mundo puede borrar a ese impacto positivo. I think when my husband was finally ready to be inducted in the Hall of Fame, he was becoming somebody that was actually worthy of that honor in his own mind, but also for the fans. I'll always remember Warrior as one of the most exciting characters in WWE history. And I think he was a little bit underrated as an actual wrestler as well. I think it's pretty incredible to imagine he only had 5 years in the business. He was just on fire all the time. You couldn't help but be inspired by his energy. Like it or not, everybody always remembers the Ultimate Warrior. Always believe. The most awesome thing I will ever do is be your father. Al final, Jim Hellwig comprendió. Nunca estuvo en sus propias manos convertirse en una leyenda. Se lo debía a Vince, a Hogan, a André,
y a los fans. Su legado es complicado, pero si la historia del Ultimate Warrior nos enseña algo, es que siempre es mejor equivocarse hacia el lado de la gracia que hacia el lado de la severidad. I am Ultimate Warrior. You are the Ultimate Warrior fans. And the spirit of Ultimate Warrior will run forever.